Luces, cámara, fe en acción. acción. Sean todos bienvenidos a su programa favorito, Fe en Acción, de parte del Seminario de Guadalajara. En primer lugar, quiero presentarles aquí un personaje muy ilustre que tenemos, el Padre Iván, prefecto aquí de tercero de Filosofía en el Seminario Mayor. Padre, un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación a este programa. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo cordial a todos los que nos escuchan, agradecidos desde el seminario de permitirnos entrar en sus hogares y en sus corazones. Bueno, pues lo saluda Isaías de Jesús, como antes ya nos habíamos, me habían escuchado y en algunas ocasiones pues me han visto. Y del otro lado aquí también tenemos a Vitaliano. Un gusto estar aquí acompañándolos en este tema que va a ser de mucha relevancia, de mucha importancia, sobre todo para nuestras vidas y para nuestra formación cristiana. Es un gusto estar aquí. Sí, y así es, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Les invito a aquellas personas que nos están viendo por Facebook a que reaccionen, a que echen ahí por algún comentario, y a aquellas personas que nos están escuchando, pues de que no le cambien, porque el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante. Hoy vamos a hablar sobre el ecumenismo. Aquí el Padre Iván nos va a hacer el favor de ilustrarnos de la mejor manera acerca del ecumenismo. ¿Verdad que sí, Padre? Eso intentaremos, con mucho De gusto. guiarnos en el camino del ecumenismo. Bueno, pues así es, como ya lo veníamos mencionando, Padre, yo creo que tenemos que empezar con una pregunta clave, ¿no? ¿Qué es el ecumenismo? Bien, el ecumenismo es un movimiento que nace en el contexto de los cristianos. Quisiera subrayar. Cristiano es aquel que cree en Cristo y que se infiere o se inserta en la iglesia a través del bautismo. Entonces, toda aquella persona que haya sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y proclame una fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es considerado cristiano. Y en este sentido, cristiano no solamente somos los católicos, son todos aquellos que, habiendo sido bautizados, aunque pertenezcan a alguna comunidad eclesial diversa a la nuestra, también son cristianos. El ecumenismo es las iniciativas o los procesos o las acciones que tienen que ver con la unidad de todos los cristianos. Aquí cabe subrayar que existen dos tipos de unidad. La unidad profunda, ontológica, que no ha venido a ser devaluada ni disgregada, ya que parte de la fundación de Cristo. Cristo ha querido formar una iglesia. Nosotros lo decimos en el credo, una, santa, católica y apostólica. Esa una que nace de Jesús, que funda la iglesia, no puede ser de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, puesta en riesgo, ya que la iglesia es una y única. Pero, desgraciadamente, a lo largo de la historia, los cristianos hemos, por diversas razones, puesto en riesgo la unidad visible de esta iglesia una, y se ha transformado en diversidad. Entonces, la diversidad como tal ha propuesto a la historia, sobre todo de la evangelización, problemáticas muy fuertes, que no sé si tengamos la oportunidad de platicarlas, pero que las mismas iglesias cristianas, incluidos nosotros los católicos, descubrimos que son un obstáculo para la evangelización misma. Si Jesús nos ha enviado al mundo entero para dar la salvación que ofrece Jesús a través de la iglesia, no podemos estar mostrando esta realidad o esta verdad desde una multiplicidad de opiniones. Entonces, esa multiplicidad de opiniones en el contexto de la misión, a aquel que recibe el mensaje le dice, bueno, primero pónganse de acuerdo entre ustedes y luego después venme a decir que la iglesia de Cristo es la que me ofrece la salvación. Ante esta dificultad evangelizadora, las iglesias dicen, basta,
Tenemos que empezar a trabajar por reunificarnos, por buscar esa unidad visible que aún en todos estos procesos, en todas estas iniciativas, se espera por el don del Espíritu Santo descubrir de qué va a ser, cómo va a ser esa unidad. Pero ya por lo menos las iglesias cristianas estamos conscientes de que no podemos seguir desunidos. Entonces, la palabra ecumenismo, que es una palabra que aparece en la vida de la iglesia desde los primeros siglos, significa universal, universalidad, ¿sí? La totalidad de, ¿sí? Y después se usa como una palabra que respeta la ortodoxia, es decir, aquellas personas que creen en lo mismo son ecuménicas. Entonces, partiendo de esa primera connotación, el ecumenismo moderno, que aparece desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX hasta nuestros días, le da un significado diferente. Ecumenismo es todas aquellas actividades e iniciativas que las iglesias cristianas hacen para recobrar la unidad de la iglesia visible, que aunque es múltiple, no ha puesto en riesgo la unidad de la iglesia ontológica, como elemento de la iglesia una, santa, católica y apostólica. Eso es el ecumenismo. Muy bien, padre, es muy interesante esto que comentaba. Sin embargo, también, no sé si nos podría explicar a través de cuáles conductos, de cuáles hilos conductores se va a lograr este ecumenismo, ¿no? Esta conexión, este reencuentro, ¿no? de todos los cristianos, que a fin de cuentas tenemos un mismo fin, ¿no? Que es el descubrir a Cristo, el amar a Cristo. ¿A través de qué conductos vamos a poder lograr ese comunismo que nos está proponiendo la iglesia como tal, esa meta? Bueno, en primer lugar, es importante valorar la propia identidad. Cada iglesia y cada experiencia cristiana de la cual creemos que el Espíritu Santo influye, ilumina, porque no está separada de Cristo, por más diferente que pueda ser, cada una de ellas tiene una propia identidad. Entonces, la primera cosa es, si yo quiero comenzar un proceso de unificación, primero tengo que saber quién soy yo, ¿no? Entonces, eso es primera cosa. Segunda cosa, tengo que abrirme a un estilo de relación que hoy por hoy tiene muchísima fama, que es el dialógico, ¿sí? O sea, tengo que ponerme delante del otro, no desde la pretensión de tener yo la verdad, sino desde la apertura a la escucha de su identidad, con la confianza de que él también escuchará lo que yo tengo que decir, ¿no? Y al poner todo sobre la mesa, desde lo que somos cada quien y de lo que escuchamos del otro, enriquecernos. Entonces tiene que haber una actitud de muchísima apertura, tolerancia y diálogo en orden al mutuo enriquecimiento, que en su momento nos llevará a líneas comunes en las cuales podemos concentrarnos para avanzar en la unidad. Además, existen iniciativas que nosotros podemos ya hacer independientemente de nuestras diferencias. Iniciativas, por ejemplo, de tipo social. Los cristianos y las comunidades cristianas en muchos lugares se unen para trabajar en favor de la justicia, de la paz, en contra de la pobreza, para el cuidado de la naturaleza, entre otras muchas ayudas de tipo social. Entonces son iglesias que, siendo cristianas, que tienen la caridad por fundamento, como todos, como nosotros los católicos también, podemos ponernos de acuerdo para eso, o sea, sin problema. Existen también iniciativas ecuménicas de tipo institucional. Por ejemplo, el ecumenismo nace con iniciativas de tipo personal, sobre todo en ambientes juveniles, en donde jóvenes estudiantes
en las diferentes universidades, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que eran miembros de diferentes comunidades cristianas, se reúnen para hacer misión, ¿no? Entonces, en ese proceso de unidad, de querer estar juntos y de hacer cosas juntos, descubren la necesidad de no solo actuar de manera particular, sino también desde sus propias instituciones, de sus propias iglesias. Entonces, el ecumenismo también tiene que ser institucional, tiene que estar inmiscuidos y comprometidas también las iglesias como tal, no solo los miembros. Es mucho más fácil estar como en contacto y en relación los miembros, ¿no? Si yo tengo un amigo que es anglicano, yo tengo un amigo que es luterano, yo tengo un amigo que es evangélico o pentecostal y yo católico, pues podemos hacer cosas juntos, porque simplemente somos seres humanos que nos ponemos de acuerdo en bienestar de la humanidad. Pero no basta, el ecumenismo tiene que incluir procesos en donde las instituciones estén de acuerdo con estas relaciones. Entonces también el ecumenismo es institucional. El ecumenismo más difícil de todos es el ecumenismo doctrinal, porque lo que nos ha separado a lo largo de la historia, la mayoría de las ocasiones han sido desencuentros a nivel teológico, maneras de interpretar la Sagrada Escritura, maneras de interpretar las palabras de Jesús, maneras de interpretar la verdad sobre la iglesia, etc. Estas situaciones han creado los cismas y las separaciones y, por lo tanto, para volver otra vez a la unidad se necesita que nos pongamos de acuerdo seriamente en qué entendemos cada quien por esas cosas y de qué manera podemos nosotros estar de acuerdo. Sí, pero pues, estos procesos de verdad, al haber sido como dejados ahí sobre la mesa y añejados, pues ha pasado muchísimo tiempo. Entonces, imagínense, cada comunidad ha desarrollado a lo largo de un proceso largo histórico, de años, incluso de siglos, una identidad en donde no se resuelve esto. Imagínense tener que regresar a aquel momento, de descubrir por qué razón hubo problemas y por qué hoy tendríamos que encontrarnos otra vez en una situación diferente. Esa situación es muy complicada, pero también es absolutamente necesaria, porque si no sería como simplemente darnos el avión, ¿no? Sí, Ok, claro. tú no estás de acuerdo con esto, yo tampoco, pero no te preocupes, somos compas, ¿no? O sea, eso se llama falso irenismo. Son temáticas o conceptos ya muy teológicos al respecto, pero ustedes y yo seguramente entendemos que cuando no hay un perdón de fondo, no se solucionaron las cuestiones de fondo, pues definitivamente no puede haber relaciones. Estamos jugando a ser amigos. ¿Verdad? Y por último, se encuentra el ecumenismo, que es el más bonito de todos, que es el mejor y por el cual estamos aquí reunidos ustedes y yo, es el ecumenismo espiritual, que es en donde, confiados todos en el don del Espíritu Santo, sabiendo que Cristo está en medio de nosotros porque somos bautizados y porque nos reunimos en oración, podemos pedirle al Padre, que es el dador de todo consuelo, que nos conceda el don de la unidad, ya que el mismo Jesús la pidió. El mismo Jesús se dirige a su Padre: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Esa es la oración de Jesús, a la cual el ecumenismo espiritual se aferra, y son todas las iniciativas de tipo espiritual, de tipo de oración, de tipo más bien de vivencia de la fe, que todos podemos compartir. Podemos dirigirnos al Padre, podemos dirigirnos al Espíritu Santo, juntos, podemos dirigirnos a Jesús y vivir esta experiencia juntos de oración. Y todo lo que sea oración en común se llama ecumenismo espiritual, que a fin de cuentas creemos que, siendo el Espíritu Santo el generador de toda la paz y de todas las cosas buenas, Él es el único que nos puede dar una verdadera unidad. Y por eso la pedimos. Bien, padre. Oiga, y en toda esta cuestión, de todo este tema que estamos hablando tan profundo sobre el ecumenismo, afirmamos que hay más las cosas que nos unen que las que nos dividen, ¿no? Exacto. Como cuidar el medio ambiente, en la cual pues todos vivimos en el mismo planeta, nuestro ser de personas, cuidar la vida, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué a veces nosotros nos enfocamos solamente en la división, ¿no? O sea, pienso que a veces no encontramos nuestra identidad como cristianos y buscamos nosotros como católicos dividirnos entre nosotros mismos, o como dicen por ahí, a veces nos dividimos también
en nuestras propias casas. Siento que a veces debería de ser empezar también por unificar nuestra propia vida, nuestra propia familia, ¿no? Pero a todo que usted llamaba, padre, acerca de las iglesias que se reunían, ¿cuáles iglesias respondieron a este llamado? Si fueron todas o si se fueron dando poco a poco. Porque, bueno, sabemos que la primera separación fue la iglesia de Oriente y la de Occidente, ¿no? Y de ahí pues empezaron a haber más y más. Pero no sé si todas las iglesias pues aceptaron a este llamado o si hubo algunas que saben que dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí. Mira, el proceso del deseo de la unidad ha sido muy complicado, ¿sí? Primero que nada porque las primeras separaciones de las que hablas se dieron, la primera de todas, en el siglo V. Estamos en el siglo XX. ¿Sí? Entonces, estas divisiones aparecieron por situaciones desde hace un momento de tipo teológico, y al haberse dado estas separaciones se confió en que particularmente la Iglesia Católica tiene es la que acarrea esta culpa, ¿no? Se creyó en su momento que aquellos que se habían equivocado doctrinalmente eran los que tenían la responsabilidad de volver. Entonces esto desarrolló un estilo o una pretensión en la cual, si queremos la unidad, pues basta con que tú te des cuenta que te equivocaste y ven, pídeme perdón y vuelve otra vez a ser como yo. El punto es de que esto no sucede. O sea, quienes deciden separarse de la estructura de la iglesia única, católica, ¿sí?, lo hacen por convicción también. En su momento los primeros que se separan son las iglesias orientales en el siglo V, caracterizadas por diferencias con la teología cristológica. Nosotros creemos que Jesús, el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, es una sola persona con dos naturalezas, es Dios y es hombre. En ese tiempo, propuestas teológicas al respecto, entre ellas la de Nestorio, decía que no era posible. ¿Cómo es posible que Dios se haya hecho hombre? O que el hombre sea Dios. O sea, es imposible. O sea, no cabía en su cabeza. Entonces se empezaron a proponer como, bueno, parece hombre, o parece Dios, o es un Dios en el cuerpo de un hombre, o es un hombre que no tiene alma y que por lo tanto Dios le da el alma. Y así, o sea, un montón de propuestas que en su momento fueron muy profundas, ¿no?, para ellos, y que desarrollaron teologías como el monofisismo, que dice que no pueden estar juntas la naturaleza humana y la divina. Y eso permaneció a mucho tiempo. Hoy por hoy ya no creen en eso, ya no están así. Los monofisistas o los miembros de esas iglesias dicen que ellos creen en una como híbrido, en un híbrido entre la naturaleza humana y divina. Jesús es una naturaleza única, ¿no?, que junta las dos. Nosotros decimos, no, es Dios y es hombre, juntos en una sola persona. Entonces, este es un tema muy profundo de analizar, que parece sencillo de entender para nosotros, que ya lo decimos en el credo, ¿no? Pero si te pones a pensar, ellos tienen razones para interpretar la realidad de esta manera. Entonces viene la separación. La siguiente separación fue la de las iglesias ortodoxo-bizantinas en el siglo X, que también fue un tema teológico, en donde el credo que se había aceptado por todas las iglesias en ese momento, tanto en Oriente como en Occidente, la iglesia romana le incluyó una pizca, ¿no? Ellos dicen que el Espíritu Santo no procede del Padre no es del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre, no del Hijo. Y nosotros decimos que sí procede del Hijo, y por eso decimos en el credo que procede del Padre y del Hijo. Y ese fue el problema.
Entonces, cierto, nos reímos ahora porque decimos, ¿cómo es posible que eso sea un problema? Eso desarrolló otros muchos más, entre ellos problemas políticos, problemas sociales que en su momento se daban, problemas de tipo lingüístico, ya que en el Oriente se habla griego, nosotros hablábamos latín. Ya no había no había internet, ni cartas, ni nada por el estilo, entonces no había una comunicación cercana, entonces bueno, se hacía todo un desbarajuste. Y bueno, pues se mantuvo la separación porque los del Oriente no quisieron al Occidente, a Roma en este caso, y aparte rechazaron el primado de Pedro, ¿no? Nosotros tenemos al Papa y ellos no, ellos tienen cabezas particulares en cada iglesia y solamente reconocen al Papa como la cabeza de la iglesia de Roma, pero no de la cabeza de Constantinopla, ni de Alejandría, ni de Jerusalén, ni de las otras. Entonces es todo un show que no es tan sencillo hoy por hoy como solucionar. Y así podemos hablar de todas las separaciones, los luteranos, los evangelistas, los anglicanos y después todas las iglesias libres que aparecieron a lo largo de todos estos siglos. Cada una de ellas tiene su propia dificultad, sus propias particularidades. Pero lo que hizo que comenzaran todos a interpretar la necesidad de la unidad, que es la pregunta que me hiciste, fue que, lo que les decía hace un momento, el contexto misional, el contexto evangelizador. Imagínate, estas iniciativas de los jóvenes que iban a África o a América, y cada chavo que iba predicaba a Jesús, y le decía a la otra persona, Jesús es tu Salvador, y la otra persona decía, ok, ¿y cómo le entro para que Jesús sea mi Salvador? Fácil, bautízate. Ah, genial, acepto el bautismo. Y venía bautizado, pero en el momento de bautizarlo decía, yo te bautizo y perteneces a la iglesia luterana. Yo te bautizo y perteneces a la iglesia evangélica, o a la iglesia pentecostal, o a la iglesia anglicana. Y entonces el cristiano recientemente convertido dice, a ver, ¿por qué tengo que pertenecer a la iglesia luterana si allá tu amigo es anglicano y a él la está bautizando no para incluirlo a la iglesia luterana, sino a la bautista? O así sucesivamente. O sea, ¿por qué esa diferencia institucional? A ver, espérense. Primero pónganse de acuerdo. Entonces esta situación creó un drama tremendo y reaccionan las iglesias en orden a esto. O sea, primero, la unidad teológica. Si no estamos unidos, nosotros somos incoherentes con la realidad que creemos. Segundo, no podemos transmitirle a los demás una realidad que es tan necesaria, que es Cristo Salvador, si no estamos unidos. Y la tercera, si yo llego al cielo, yo tengo que presentarme ante Dios puro. Sí. Y por supuesto, si pertenezco a una iglesia que por más bonita y tenga todos los elementos de salvación, como es la católica, que es lo que nosotros creemos, tienes todos los elementos de salvación, por más que llegue al cielo, yo no puedo llegar puro porque estoy desunido. Entonces la iglesia católica también tiene necesidad de la unidad, también para ser para vivir la plenitud. Esta plenitud no la alcanzaremos nunca en este mundo. Creemos en lo escatológico. La plenitud de la iglesia será ya en el cielo. Y mientras tanto, estamos en perfeccionamiento. Entonces, esta unidad, mientras estemos en este camino de la iglesia peregrina, pues se puede llegar a dar con el esfuerzo de todos. Esta es más o menos la motivación de todas las iglesias para comenzar este proceso. Y bueno, que ya es un avance ciertamente el darse cuenta, ¿no? El decir, lo que usted decía, bueno, tenemos que estar unidos, ¿no? Para demostrar a Cristo, ¿no? Principalmente. Una vez que Dios quiera y el Espíritu Santo nos ilumine, se logra esta unidad, Padre. ¿Cuál es la misión ahora sí de esta unión? ¿Cuál es el término de esta unión? Bueno, la idea general es presentar al mundo una iglesia visible que sea única y única. La unidad y la unicidad de esta iglesia en la que creemos. Y que al presentarse al mundo de esta manera pueda ofrecer realmente lo que Jesús nos ha pedido dar, que es la plenitud de la salvación. Ciertamente, en el contexto en el mundo de hoy, la iglesia como tal, aunque sigue siendo mayoritaria las personas que se han
que son cristianas en el mundo, se ha puesto muy en entredicho. Entonces, renovar, recobrar esa confianza que tiene la iglesia no depende solo de la unidad, depende de muchas cosas, pero la unidad definitivamente ofrecerá al mundo esta posibilidad de ofrecer un mensaje mucho más claro de la salvación que nosotros ofrecemos, que Cristo nos ofrece. Bien, padre. Y en todo este proceso histórico que hemos estado manejando, todas estas cuestiones acerca sobre el ecumenismo, en esta parte de que se juntan, ¿no? Hacer como una asamblea de oración, si no mal tengo entendido. ¿Y qué se hace en esa asamblea? Sé que es oración, pero a veces, bueno, no sé, la verdad no conozco ningún otro rito de ninguna otra manera, pero nosotros oramos entre nosotros mismos, hablamos con Dios, pero no sé si en las demás iglesias se tenga algún otro rito para orar, de otra manera, y qué se hace en una asamblea ecuménica. Bien, no debemos de olvidar de que lo que nos está uniendo en este día concretamente es porque el día de ayer comenzamos la semana de oración por la unidad de los cristianos. Esta es una iniciativa que las iglesias propusieron en este contexto del ecumenismo espiritual para todo el mundo cristiano. Por lo tanto, en todo el mundo, en esta semana, vamos a aclarar, todos los que vivimos del Ecuador hacia el norte, celebramos la Semana de Unidad por los Cristianos del 18 al 25 de enero. Los que viven del Ecuador para abajo lo hacen en el verano, porque el verano de ellos es más disponible en cuanto a clima. ¿Sí? Entonces es un tema de climas, ¿sí? Ahorita nosotros estamos con frío y en el sur de la Tierra tiene un calor infernal, ¿no? Entonces, como las disposiciones climatológicas dieron a que se hiciera esta doble datación, ¿no? Esta iniciativa nace de un protestante, Paul Watson, que propone en el contexto de la comunión de iglesias cristianas, el hacer esta experiencia esta semana y en unión, en el caso nuestro, porque nosotros como católicos no pertenecemos al Consejo Mundial de las Iglesias, por temas de tipo teológico, más que otra cosa. Pero sí coincidimos, sí nos ponemos de acuerdo, sí platicamos, y sí hacemos cosas juntos, ¿no? Y en conjunto con nosotros, con el movimiento católico, con el dicasterio para la unidad de los cristianos, en este caso, hacen y crean los contenidos de cada semana de oración por la unidad de los cristianos. Entonces, en este caso, en este año concretamente, en el 2024, quienes hicieron las oraciones y todo, fueron la comunidad ecuménica de Burkina Faso, un país en África. Pero cada año, de diferentes lugares y desde su propia cultura, cada quien ofrece diversas maneras de orar. Entonces, el que se hacen en las experiencias de oración por la unidad de los cristianos es lo que proponen estas iniciativas concretas de las iglesias que se les encomienda esta situación cada año. El contenido es un contenido en realidad genérico que incluye el mínimo de conexión que las iglesias cristianas deben de tener. Por ejemplo, para que una iglesia cristiana pueda ser incluida en el proceso ecuménico, o sea, como una iglesia ecuménica, tiene que tener como mínimo algunas características. Primero, pues el bautismo válido, que crean en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que acepten el Padre Nuestro como oración general, ¿sí?, o universal, y que de alguna manera tengan una estructura de tipo episcopal, ¿sí?, más o menos, ¿no?
porque ahí meternos en otro problema, En ¿verdad? otro problema, ¿verdad? Pero que tengan una estructura que pueda como solventar la iniciativa, que no sea una iniciativa, como decía hace un momento, solamente individual, sino que sea, algo institucional. Entonces, a eso nos permite crear contenidos que nacen de la Escritura, que todo el mundo creemos en la Escritura, todo el mundo creemos en Jesús, todo el mundo rezamos el Padre Nuestro y todo el mundo queremos la paz en el mundo, por ejemplo, o todo el mundo sabemos que somos pecadores y queremos pedir perdón, todo el mundo le queremos agradecer a Dios sus bendiciones y beneficios, todos los que creemos en Cristo. Entonces eso facilita mucho los contenidos, son contenidos generales que incluyen la petición, el agradecimiento, el pedir perdón, el ofrecimiento, pero siempre con la intención de solicitar el don de la unidad. Pues creo que en esta cuestión de orar por la unidad, creo que nos viene rete bien también a nosotros como católicos, y no solamente como el diálogo, como ya lo decimos, con otras iglesias, sino también en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, el hecho de estar unidos y pues vivir como Dios nos ha pedido. Y ya lo dice Jesús, ¿no?, en el Evangelio. Padre, que todos sean uno como tú y yo Como somos todos uno. somos uno. Oiga, Padre, y haciendo así como un paréntesis en todo esto que llevamos, una pregunta así un poco personal que me surgía. Por ahí, cuando uno tiene nada que hacer en las redes sociales, pues hay salen cosas. Y bueno, siempre tengo cosas que hacer, ¿verdad? Pero a veces en sus tiempos libres veía y quería como reafirmarlo, ¿no? A ver, con usted qué dice, que en esta parte de que se termina la oración, esta jornada por la oración de la unidad de los cristianos, el 25, ese día se celebra también la conversión de San Pablo. Exacto. Y entonces, ¿tiene relación o solamente fue por pura coincidencia? No, tiene completa y total relación. O sea, la elección de las fechas incluyeron el símbolo de la conversión de San Pablo para recordarnos a todas las iglesias que todas necesitamos conversión, todas, la católica también. Entonces, en ese sentido, todos somos iguales en cuanto necesitados de Dios. Y por eso la figura de San Pablo, y además como convertido y como evangelizador. O sea que a fin de cuentas, el mismo Jesús dice, ¿para qué queremos la unidad? Para que el mundo crea. O sea, no es solamente para poder tomarnos de la mano y decir, somos amiguitos. No, es para poder seguir dando testimonio de Cristo en el mundo. Tiene que ver con la misión, siempre con la misión. Todo lo que se hace, todo lo que la iglesia hace y todo lo que vive el cristiano no se queda en él mismo. Va siempre abierto a la donación, la entrega y la salvación de los demás. Por eso la caridad es el centro de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no basta con que yo me sienta bien, contento, feliz de Dios y de que Dios me bendice, sino todo esto es para poderlo dar, para poder ofrecer mi vida a los demás. Entonces, en ese sentido, San Pablo se convierte para ser el evangelizador. Y todas las iglesias cristianas también tienen esa misma motivación. Muy bien, Padre. Oiga, y siguiendo con este paréntesis en el que estábamos, ¿cómo le podemos hacer nosotros como católicos identificarnos como católicos, ¿no? Porque a veces nos olvidamos completamente de lo que somos y ahí andamos picándole a todo lo que encontramos, ¿no? Sin tener una identificación con uno mismo. O en ocasiones tener como ese miedo a dialogar porque no sé quién soy, ¿no? Porque no sé dónde estoy parado. Y el hecho de identificarme como católico, identificarme con mi doctrina, con el credo que profesamos, como que va a dar un pie al diálogo, ¿no? Pero ¿cómo le podemos hacer para identificarnos plenamente como católicos? Bueno, de entrada, lo que les decía ya desde el inicio, ¿no? La primera motivación o la primera característica de un proceso ecuménico es el autoconocimiento. Saber lo que creo y por qué lo creo. Hoy por hoy muchos de nosotros como cristianos católicos adolecemos de ese conocimiento. O sea, mucha gente tiene miedo de que se le pregunte. Por ejemplo, el otro día motivando a una familia a que ellos fueran los catequistas de sus hijos, le decía al papá, a ver, tu papá te va a explicar qué significa esto, X cosa, ¿no? O sea, de la fe.
Y el papá dice, ¿yo por qué? ¿Y yo por qué? Pero no, yo no sé, pues por eso te trajimos a ti, padre. ¿No? Entonces, ese tipo de situaciones reales, que yo creo que muchos nos podemos llegar a identificar, me lleva a no tener la capacidad de dialogar, y que en el contexto del diálogo, al no saber quién soy, puedo sentirme amenazado, perseguido u ofendido. Y si además en el proceso del diálogo existe la intención proselitista, es decir, en la que yo quiero imponer mi verdad y la verdad del otro también quiere ser impuesta, pues ¿quién va a perder? En este caso no debería de ser de tipo proselitista el diálogo, pero en el caso de que se diera, ¿quién va a perder? Porque es una guerra, desgraciadamente, así no debe de ser el diálogo. Pues el que menos sabe. Sí. Así de fácil. Y cuando nos ponemos a dialogar con personas que pertenecen a algunas comunidades eclesiales, cuyo objetivo en un primer momento no es el diálogo, no es el animar o el orar o el enseñar algo, sino el de proponer y jalar y convencer. Entonces, pues nos va como en feria porque nosotros no sabemos. Entonces sí, tienes toda la razón. Lo principal y la mejor motivación que esta semana de Oración por la Unidad Cristiana nos puede dar a cada uno de nosotros es, de entrada, conocernos, saber quiénes somos, y desde esta realidad orar por los otros, a los cuales también tengo que conocer, porque no puedo yo dialogar con alguien si no lo conozco. Entonces también tengo que conocerlo. Y dentro de esta línea, creo que eso que comentaba, la falta de identificación de la misma persona, bueno, ahora en la actualidad es lo que ha venido a menos, ¿no? El creer, el tener esa devoción, esa fe, esa creencia, ese deseo por trascender, ¿no? Ha venido a menos, y creo que es momento, y como usted ya lo decía, es un proceso que se va a ir dando, pero creo que es momento como de identificarnos, salir al diálogo, primero que primero Dios nos conozca, que Dios nos conoce, pero sabiéndonos amados por Él, para poder tener este diálogo, ¿no? Pero, bueno, para las personas que nos están viendo, Padre, ¿usted qué recomendaría? ¿Cómo le podrían hacer? ¿Qué podrían hacer en esa semana? Para orar precisamente por la unidad de sus cristianos, ¿no? Con que a lo mejor con qué signos, con qué momentos, etcétera, ¿no? Para tener verdaderamente esa intención por orar por esta unidad, por este proceso que se está llevando. ¿Cómo le podríamos hacer nosotros desde casa? Existen varios niveles de participación. El primero y el más sencillo es el personal, que es desde la oración tal cual de tú con Dios, a través de tus propias prácticas de fe, la lectura de la palabra de Dios, tus momentos de meditación, el rosario o cualquier práctica de fe que tú desarrolles, incluye la intención, ¿no? Que la iglesia que los cristianos podamos unirnos. Una segunda manera, más comunitaria, es en esta semana, se supone, y debería de ser así, todas las parroquias, todos los lugares donde puedas ir a misa, estarán utilizando las oraciones por la unidad de los cristianos. Entonces, en alguno de estos días, desde el día de ayer hasta el próximo 25, en las iglesias, las misas se estarán ofreciendo con esta intención. Entonces, participar en las misas ya es incluirte de una manera muy especial, porque estamos ofreciendo el sacrificio de Cristo por esta intención. Y una tercera manera, que es ya un poquito más compleja, no difícil, es informarte sobre las iniciativas que la Diócesis de Guadalajara, en este caso, tiene de estas reuniones ecuménicas. A lo largo de toda esta semana hay en algunos lugares encuentros en donde participan diferentes miembros de otras iglesias. Si tienes la iniciativa, el deseo de conocer, pues ve. Sí, tú puedes, si ustedes pueden en algún momento compartir esta información que es pública, que está aquí, que la diócesis la propone, y si puedes desplazarte en alguno de estos días a alguno de estos lugares, pues yo creo que pudiera ser también una experiencia muy bonita. Si por alguna razón te sientes incómodo yendo a alguna
algún lugar de una iglesia diferente, bueno, pues te invitamos aquí al seminario, ¿no? En el Claro, seminario, sí, sí. la celebración ecuménica que concluye la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos el próximo 25, será aquí, en el seminario de Guadalajara, el seminario mayor, en punto de las 7 de la tarde. Y pues tendrán la experiencia de hacer una oración ya ecuménica completamente y que puede abonar a su experiencia de fe. Bien, padre, y bueno, pues siguiendo con este hilo que ya casi estamos por concluir, podemos decir entonces que, bueno, a mi experiencia que tuve el año pasado acerca de esta asamblea ecuménica, pues fue la primera en toda mi vida, ¿no? Y cuando ya uno está ahí presente, pues ve esta particularidad de cada una de sus iglesias, ¿no? Que cada uno va poniendo, por ejemplo, me acuerdo que estaba el cardenal, me acuerdo también que estaban algunos sacerdotes que se encargan de promover esta iniciativa en la diócesis, y también había anglicanos, me acuerdo, Sí. y había un pastor protestante. Sí. Y entonces en todas estas, que estábamos ahí presentes, en cada uno en su posición, se me hizo muy padre que como nos dirigíamos a Dios como Padre, ¿no? Y que le habláramos como nuestro Padre. Me acuerdo también que hicimos la oración también del Padre Nuestro, si no me equivoco. Entonces podemos concluir en muchas de las tantas cosas que podemos decir que Dios es nuestro Padre, ¿no? Y que el reconocerlo como nuestro Padre es también reconocernos también como hijos. Porque somos hijos, Él es nuestro Padre, y somos más lo que nos unen, más cosas las que nos unen que las que nos dividen. ¿O usted, padre, qué nos podría motivar ya casi por concluir este tema? El movimiento ecuménico o toda la iniciativa del ecumenismo, como les decía, son procesos de todo tipo, personal, institucional, teológico, espiritual. Creo que de entrada ya la idea que todo cristiano católico, en este caso porque nosotros somos católicos, ha de desarrollar en su mente es de que no estamos peleados, o sea, de entrada, o sea, tenemos que quitarnos esa idea. Las situaciones y las circunstancias que dieron paso a las divisiones pasaron hace mucho tiempo y no somos ninguna de las generaciones actuales culpables de esa situación. Desde nuestra realidad de hermanos, porque todos somos hijos de Dios, como bien lo subrayas, todos tenemos derecho a ser escuchados y a ser respetados en nuestra manera de creer y en lo que creemos. Entonces, en ese sentido, la Iglesia Católica, aun cuando en su momento fue muy dura en la crítica y en el rechazo y en la controversia y en la apologética y en el decir no hay para atrás, si no regresan a la Iglesia Católica no funciona, hoy por hoy somos conscientes y debemos de ser más conscientes de manera personal de que formamos parte de una iglesia que está abierta al reconocimiento primero de la salvación de Cristo en otros. O sea, no nomás en los miembros de la Iglesia Católica o por ser parte de la Iglesia Católica tenemos asegurada la salvación. Es más, a nosotros se nos va a pedir más. Porque el que mucho se le da, mucho se le pide. Y nosotros como Iglesia Católica creemos que tenemos todos los elementos, mientras que las otras experiencias eclesiales tienen algunos elementos que aun cuando son importantes, no son todos, pero que son suficientes para ofrecer la salvación, simplemente el don del Espíritu Santo. O sea, si tienen el don del Espíritu Santo, tienen la posibilidad de ofrecer a sus miembros salvación. Y por lo tanto hemos de aprender a respetar la manera de creer de los demás. Cierto, desgraciadamente nuestra vivencia de relación en el contexto con otras iglesias no ha sido buena, y menos en México. En México tuvimos la desgracia de por muchos años ser afectados a nivel de agresión y de proselitismo. Yo me acuerdo de hace años, cuando yo todavía era seminarista, había incluso una clase en la que nos enseñaban a ponernos al tú por tú con nuestros hermanos de nuestras iglesias, ¿no? Y hoy por hoy eso ya tiene que dejarse. Tanto de nuestra parte la actitud de rechazo como la de agresión y proselitismo de parte de los demás. En ese sentido, nos respetamos, reconocemos cómo el amor de Dios puede también llegar a las otras personas a través de su propia fe o su propia iglesia, y nos concentramos mejor en aquello que nos une, que es la salvación en Cristo Jesús. Bien, entonces podríamos concluir aquello también que decía Sócrates: conócete a ti mismo
pues el conocer nuestra fe, nuestro credo, lo que profesamos, es parte fundamental en todo este tema del ecumenismo. Y hay que centrarnos más, como conclusión también podríamos decir, en aquello que nos une que en aquello que nos divide, ¿no? Participamos y vivimos aquí en el mismo planeta, somos personas, somos seres humanos, y al final somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Entonces el decir papá a un solo Dios nos quiere decir que somos hermanos todos nosotros. Pues muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos escucharon, todas aquellas personas que nos vieron por Facebook. También queremos extenderle un agradecimiento al Padre Iván. Gracias, Padre, por aceptar la invitación. Sé que fue muy apresurada decirla ayer, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vita, también muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros, y esperemos que esto que ustedes acaban de escuchar o que acaban de ver pues sea muy fructífero para su vida. Pues muchísimas gracias, Dios los bendiga, los vemos la siguiente semana aquí en su programa Fe en Acción.